doy la bienvenida a nuestra serie Mi Devocional en Casa. Y bueno, el día de hoy queremos compartir un devocional muy importante para nuestra vida, para que seamos edificados a través de la palabra. Y bueno, quiero leerte una cita en Primera de Juan, capítulo 1, y te voy a leer del verso 8 al verso 10. Y mira, dice de la siguiente manera. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Y bueno, nuestro tema para compartir contigo el día de hoy dice: reconociendo nuestro pecado. Y bueno, vamos a hablar qué tan malo puede ser el pecado en la vida del ser humano, y qué tan malo va a ser más aún no reconocerlo. ¿Qué es el pecado? Para iniciar, bueno, el pecado es todo aquello que viola las leyes de Dios, que viola los mandamientos de Dios. Dios, a través de su palabra, nos ha dejado escritos mandamientos para que gobiernen nuestra vida, para que nosotros nos dirijamos a través de ellos en esta vida. Pero si nosotros violamos esos mandamientos, bueno, eso es transgresión y es pecado a los mandamientos de Dios. Y el apóstol Juan, en su carta, nos enseña que hay ocasiones en que hay todavía algo un poquito más malo, podríamos decir. No solo es pecar, sino que podríamos nosotros decir, agregarle pecado sobre pecado. ¿A qué me estoy refiriendo con esto, mi querido oyente, tú que me escuchas? Bueno, que lo difícil para nosotros no solo es pecar, porque en sí el pecado está arraigado en la vida del ser humano, así venimos desde que nacemos. Pero lo difícil es que cuando tú y yo ya estamos en una edad donde ya concientizamos lo que es el pecado, o donde ya sabemos qué es pecar, qué es violar los mandamientos de Dios, pero aún así hacerlos y luego no reconocer que está mal, sino que decir: yo no he hecho nada malo. Es ahí donde está lo malo. Podríamos decir que es agregar pecado sobre pecado. O como dice el apóstol Juan, no tengo pecado. Entonces, esto es una acción que nos hace, dice aquí, engañarnos a nosotros mismos y vivir una vida basada en la mentira. Qué tremendo y qué difícil es, o qué tan difícil puede ser que tú y yo reconozcamos nuestra condición pecaminosa. Yo te voy a demostrar a través de este devocional cómo es muy importante para nuestro desarrollo espiritual, para nuestra buena relación con Dios, que tú y yo reconozcamos que le fallamos al Señor a veces, y que ese pecado que está ahí arraigado en nuestro corazón debemos de quitarlo, debemos de confesarlo, como nos está diciendo Juan. ¿Cómo voy a confesar algo que no he reconocido? Es difícil, por eso es primero reconozco y luego confieso. Muchas veces tratamos de vivir una vida, dice aquí, de apariencias, una vida donde aparentamos estar bien con Dios, aparentamos vivir en santidad, aparentamos ir y venir a veces a la iglesia o tener una vida buena, agradable a Dios, pero tal vez detrás de cortinas, tal vez dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras familias, es otro panorama el que en realidad encontramos. Tal vez en la relación con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los compañeros de trabajo, es muy diferente que a lo que en realidad nosotros estamos aparentando ser. Y es ahí donde, a través de esta palabra, ojalá que logramos entender que es muy importante no vivir de apariencia, sino que reconocer nuestra condición, confesarla, para que así tú y yo podamos crecer en lo espiritual. Mira lo que nos dice Job, capítulo 33, verso 9. Mira qué importante lo que nos dice esta palabra. Dice: yo soy limpio, son palabras de Job. Yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. ¿Te parecen similares esas palabras? ¿Te parecen muy conocidas en nuestra sociedad? Me he encontrado con una multitud de personas que todos piensan de esta manera, actúan de esta manera, y ellos dicen: yo no le hago mal a nadie, yo no he matado a nadie,
yo no le he robado a nadie, yo no he ofendido a nadie. Y a veces creemos que eso es el todo, pero ¿qué es en realidad el ofender a Dios? ¿O qué es en realidad el pecar? ¿Y de qué es de lo que me está hablando Juan cuando me dice que yo tengo que confesar ese pecado? Y no es precisamente el que yo me considere buena en mi propia opinión, sino que tengo que ir a los mandamientos de Dios, tengo que ir a la palabra de Dios, y ahí, como en un espejo, yo me tengo que reflejar en la palabra. Y si mi vida está de acuerdo con lo que está escrito, entonces estoy bien. Pero si no va de acuerdo a los mandamientos de Dios, es ahí donde tengo que reconocer que me falta algo por arreglar en mi vida. Este es un ejemplo de la naturaleza humana, lo que te acabo de leer en Job. Es un ejemplo de la naturaleza humana que siempre dice: yo no le hago mal a nadie, o yo soy una persona que no tengo defectos. Dicen algunos: yo soy bueno. ¿Lo has escuchado? Pero bueno, dice también, te voy a dar un ejemplo para que tú puedas entender un poquito más esto. ¿Cómo si existen este tipo de dos clases de personas? Quiero que escuches muy bien este ejemplo, porque tú y yo vamos a poder entender un poquito mejor. Y el ejemplo que te quiero dar es en Lucas capítulo 18, y ahí nos habla la palabra del fariseo y del publicano. Y vas a ver cómo estas dos personas eran muy diferentes, cómo las dos trataron de acercarse a Dios a través de su oración. Una trató de acercarse a través de sus buenas acciones, tratando de decir: yo soy una persona que hago buenas obras, pero había algo en esa persona que le impidió que su oración fuera escuchada en lo alto. Y dice Lucas 18, verso 9 al verso 14, mira qué interesante. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, que podríamos decir, estoy viendo que está orando a un lado mío. Dice el verso 12: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Fíjate que todo lo que él estaba confesando en su oración, podríamos decir, porque estamos hablando de confesar, podríamos decir que era algo bueno. Tal vez alguna persona podría haber dicho: wow, esta persona es perfecta, es una persona justa, mira todo en lo que se ocupa, ella da sus diezmos, dice que paga sus diezmos de todo lo que gana, es una persona que ayuna. ¿Te fijas que hay personas que toman este tipo de cosas para creer que están bien delante de Dios? Pero había algo en el corazón de este hombre que, a pesar de que él decía: yo no robo, yo no soy injusto, yo no ando adulterando, yo tampoco soy como este publicano. Y ahí es donde estaba lo incorrecto, porque él se creía justo en sí mismo y tenía un orgullo tan tremendo que no le permitía orar a Dios con un corazón humilde, reconociendo que él, igual que los demás, somos seres humanos. Y el ser humano siempre va a tener la tendencia de fallarle a Dios. Todos los días, constantemente, nosotros los seres humanos debemos de orar y pedir perdón, porque hasta con un pensamiento le fallamos a nuestro Dios, hasta con una mirada le fallamos a Dios. ¿Qué podríamos decir de aquello que hacemos? También, en muchas ocasiones le fallamos a nuestro Dios. Así es que yo creo que no era tan correcto lo que estaba orando este fariseo. Pero dice el versículo 13, mira qué diferente cómo oraba el publicano. Dice el verso 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Porque él estaba reconociendo que él, como ser humano, no era incluso digno a veces de estar delante de la presencia de Dios. Reconocía que muchas veces le fallaba a Dios en sus acciones.
que necesitaba del perdón de Dios, necesitaba de la justicia de Dios y no de la justicia propia. Así es que dice Jesús de estos dos hombres, mira qué importante, dice el verso 14, os digo que este descendió a su casa justificado. Fíjate que por lo que el apóstol Juan nos dice que debemos de confesar nuestro pecado, es porque cuando tú y yo platicamos con Dios y oramos con nuestro Padre Celestial, es muy importante que al terminar esa oración haya sido escuchada en lo alto. Y más aún, si es que pedimos perdón, seamos perdonados a través de esa oración, seamos justificados y terminemos la oración con la bendición de Dios. Así es que dice Jesús que este hombre regresa a su casa justificado antes que el otro. O sea que el otro no recibió esa justicia de parte de Dios por ese orgullo que estaba en su corazón. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué importante entonces es hacer caso a la recomendación del apóstol Juan, ¿verdad? Que debemos de ser humildes, reconocer y confesar nuestros pecados ante Dios. Qué tremendo es el orgullo, ¿te das cuenta? No nos deja reconocer nuestro pecado, nuestras faltas. Ahora bien, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué Dios nos lo está recomendando tanto, reconocer nuestro pecado? Mira lo que nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 31 y 32. Mira las recomendaciones de Dios. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué es lo que sucede cuando tú y yo no nos examinamos para poder confesar, para poder reconocer en aquello que le fallamos a Dios? Qué tremendo, se corre un grave peligro, porque cuando tú y yo nos acercamos en oración a Dios pidiendo perdón, Dios nos justifica. Y aunque a veces suceden cosas a través de las cuales Dios permite una corrección o una disciplina, para que a través de esa disciplina tú y yo corrijamos esos errores o esos pecados que cometemos ante Dios. Pero dice la Biblia que si nosotros no nos examinamos, quedamos expuestos al juicio de Dios, aquel juicio que solamente va a ser para los pecadores y no para la iglesia o no para el creyente. Así es que es muy importante que constantemente tú y yo a diario nos estemos examinando, como nos dice Juan en su versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué bonito! ¿Has escuchado lo que le sucede a aquellos convictos o a aquellos criminales cuando van ahí al juzgado o cuando van con el abogado? ¿Qué es lo primero que les dice el abogado? El abogado le dice, quiero que seas sincero, quiero que te confieses conmigo, quiero que me digas si tú lo hiciste en realidad, si tú cometiste ese crimen, si tú realmente cometiste esa infracción de la ley. Pero al abogado no se le puede mentir. Al abogado, si queremos que el abogado nos defienda, lo primero que él nos pide es que nosotros seamos sinceros con él y que nosotros hablemos con la verdad, para que Él nos pueda defender. Fíjate que es lo mismo que hace Jesús con nosotros. Jesús quiere que tú y yo confesemos con la verdad. Decíamos que no vivamos una vida de apariencias, que seamos verdaderos y sinceros con Él y le digamos, Señor, esto es en lo que yo estoy fallando. Yo reconozco que este es mi pecado, esta es mi debilidad. Y a Él, solamente a Él, no lo tienes que gritar a los cuatro vientos, solamente con Dios hay que confesarle ahí nuestro pecado. Y entonces dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo debe el creyente manejar su condición o su naturaleza humana? Vamos a ver de qué manera nos recomienda la palabra y nos da un ejemplo acerca del rey David muy bonito, como el rey David escribe en el Salmo 32, verso 1 al verso 5. Mira lo que sucede cuando tú y yo confesamos y cuando no confesamos también. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.
porque Él habla siempre con verdad ante Dios. Él siempre le dice lo que hay aquí dentro de su corazón. David está diciendo bienaventurado o feliz. Sigue diciendo en el verso 3. Mira qué importante. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando nosotros nos detenemos de reconocer y confesar nuestras faltas ante Dios, fíjate que eso se ocasiona en nosotros una sequedad, algo terrible, algo que dice que seca incluso nuestros huesos. Nos oprime, entra aquella depresión, aquella ansiedad, aquello que nos esforzamos por ocultar, aquello que hicimos mal, y estamos ahí con esa angustia en nuestro corazón, como dice David. Dice, mientras yo callé, se envejecieron mis huesos. Qué tremendo. Pero dice el verso 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Pero dice el versículo 5, mira qué bonito. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué bonito, ¿te fijas? Es una decisión que tú y yo tomamos, mi querido oyente, mi querido amigo, tú que me escuchas. Es una decisión de que tú y yo vayamos y confesemos la verdad. ¿A quién vas a ir? Al abogado. Mira que Dios nos ha puesto un abogado a todos los creyentes. Así es que no tienes por qué vivir con esa opresión de pecado, con esa debilidad de pecado en ti, sino que tan fácil como es ir a Jesús y confesarle, esta es mi falta, esta es mi debilidad, ayúdame. Porque dice, si yo confesé al Señor todas mis transgresiones, dice, tú perdonaste la maldad de mi pecado, dice David. Y yo voy a cerrar este devocional con una cita muy importante para que se quede ahí para meditar durante el transcurso del día. Porque dice aquí, ocultar nuestro pecado no ayuda, todo lo contrario. Pues Juan nos está diciendo, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, porque es como decir que entonces la palabra de Dios no dice la verdad, porque la palabra de Dios dice que todos hemos pecado de alguna manera. Entonces es estar diciéndole a Dios que Él miente, y eso no es verdad. Y mira la última cita que te quiero dar es ahí en Primera de Juan, capítulo 1, y es el verso, perdón, es el capítulo 2. Juan capítulo 2, verso 1 y verso 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué te quiero decir con esto, mi querido amigo? Tal vez tú ya eres un creyente, pero los creyentes a veces también le fallamos a Dios, de alguna manera. Todavía estamos en este cuerpo terrenal. Muy bien, no es un permiso para pecar, pero cuando llegamos a fallarle a Dios, dice, ve al abogado que es Jesucristo y confiésale a Él aquello en lo que hemos fallado. Pero si tú eres una persona que todavía no eres creyente en Jesucristo, no has venido al conocimiento de su palabra, dice la Biblia que ese abogado está puesto también para perdonar los pecados de todo el mundo. Así es que la invitación que te queremos hacer a través de este devocional es que tú vengas y reconozcas tu condición humana, reconozcas tu condición pecaminosa y confieses ante Jesús que necesitas de su ayuda, que necesitas de su intercesión como abogado ante Dios, y que Él nos pueda ayudar para que tú y yo podamos vivir una vida íntegra delante de Dios. Así es que, ¿por qué no vienes a Jesús confesando, dice, nuestros pecados? Porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Ojalá que esta palabra te haya servido y que sea de bendición para tu vida. Compártela con tus conocidos y que sea de bendición en el transcurso de tu día. Si tú quieres seguir escuchando predicaciones y devocionales, bueno, te invitamos a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Dios te bendiga.